Bien, les había preguntado, ¿no? Entonces, estábamos hablando de los países megadiversos. Bueno, rápidamente, un repaso rapidísimo. Que México es un país megadiverso, que toda la materia en el mundo está hecho de átomos y pues la energía se mueve a través de ellos. Cuando juntamos varios átomos de diferentes elementos o del mismo elemento, se van formando, claro, dependiendo de su afinidad, se van formando moléculas y hay moléculas que se consideran orgánicas, dependiendo, claro, de varias cosas, de su posición, de su carga eléctrica, etcétera. Y pues también que tengan que ver con el carbono orgánico. El caso es que, pues bueno, si estas moléculas se juntan, son orgánicas, pueden llegar a ser macromoléculas, y estas macromoléculas biológicas, si se juntan nuevamente, pueden llegar a formar organelos de las células. Y estos organelos en conjunto, a la vez hacen una célula, ¿no? Que es la unidad fundamental de la vida, ¿no? A partir de la célula ya se puede considerar a un ser vivo. Antes no, se puede considerar una sustancia biológica, parte de puede ser una parte biológica, pero no puede considerarse vida hasta que se considere una célula. ¿Sale? Bueno, hasta que llegue al punto de ser una célula. Cuando algunas células se juntan del mismo tipo, con funciones similares y que trabajan en conjunto, llegan a formar tejidos. Estos tejidos, al juntarse con otro tipo de tejidos, y llegan a hacer una función, a hacer ciertas funciones en específico, pues forman los órganos. Estos órganos, al juntarse con otros órganos, ¿cómo se dice? Al trabajar en conjunto con otros órganos con finalidades similares, pues llegan a formar los aparatos y sistemas, y estos aparatos y sistemas llegan a formar a un organismo, ¿no? Un segundo. Azucena. ¿Azucena qué? Vargas. Bien. Ok. Y bueno, hacen un organismo. Y pues los organismos, siendo de una sola especie, un solo organismo se le considera un individuo, pero cuando varios individuos de la misma especie se juntan y están en un mismo espacio y tiempo determinados, se le considera una población. Cuando estas poblaciones de una especie se juntan con otras poblaciones y comparten unos mismos recursos, se interactúan entre ellas, se le considera una comunidad. Y cuando esta parte biótica, esta parte viva, se toma en conjunto e interactúa con la parte no biótica, la parte no viva, la parte abiótica, pues se le considera entonces un ecosistema. Y cuando juntamos todos los ecosistemas de nuestro planeta, pues llegamos a la biosfera, ¿no? Bien, veíamos esto de que está conectado todo por la red alimentaria. Vimos a nuestros productores primarios, consumidores, etcétera, ¿no? Bien, luego vimos que la diversidad es la diferencia y por lo tanto, la diversidad como tal, la palabra como concepto es la diferencia y por lo tanto la variedad y abundancia entre personas, animales, cosas, seres vivos, etcétera, ¿no? Y ya la biodiversidad ya es la variedad, pero exclusivamente de los seres vivos que existen en la Tierra y también su medio ambiente y los patrones naturales que conforman, que son el resultado de la evolución, ya sabemos, de evolución que se ha dado a través del tiempo por medio de procesos naturales y también en la influencia de las actividades del ser humano, ¿no? ¿Y cuál es la importancia de la diversidad y de la biodiversidad? Es que nos da una gran gama de opciones para utilizar de manera potencial los recursos, ¿no? Y para resolver conflictos. Bien. Vimos
la cantidad de especies que se conocen, que se han identificado en el planeta, a comparación de las que se sabe que existen, se sabe pero no se han identificado como tal, y comparándolas con la cantidad de especies estimadas que se tienen en realidad en todo el planeta. Es decir, que se cree que existen, pero no hay ninguna prueba de que existan, ¿sale? Bien, y veíamos también que hay varios niveles de expresión de la biodiversidad, ¿no? Está a nivel de paisaje, que consiste en la riqueza e interacción entre los ecosistemas. La de ecosistemas, que es la diversidad de comunidades y ecosistemas. La de especies, que es la riqueza de especies, es decir, la cantidad de especies. Y las poblaciones de los seres vivos. Y finalmente la de genes, ¿no? La diversidad genética. Ok. Vimos esta parte de la diversidad cultural y biológica. Veíamos que hay algunos países que se consideran de alto grado de diversidad cultural, que son estos donde se habla de 60 a 50 idiomas más o menos. Otros donde hay un alto grado de diversidad biológica, pero no diversidad cultural. Aquí estos tienen gran diversidad cultural, pero no biológica. Y bueno, aquí son países megadiversos. Y luego están los países que son tanto con un alto grado de diversidad cultural y también biológica, ¿no? Y veíamos que son más de los que son de pura diversidad cultural. Y estábamos hablando de que la mayoría de los países, bueno, que hay más países con un alto grado de diversidad biológica y a la vez cultural, porque estos están bastante relacionados, ¿no? Bien. Un segundo. Karen Natalia. Ok, bien. Y bueno, veíamos entonces ¿cuál es el concepto de un país megadiverso? ¿Qué es un país megadiverso? Bien, un país megadiverso tiene que ser uno de los 17 países, bueno, perdón, solo hay 17 países megadiversos en nuestro planeta, ¿sale? 17 de los 170 países que existen en nuestro planeta, es decir, el 10% de los países son megadiversos. ¿Y qué pasa con esos países? Bueno, que en este 10% de los países existentes, a veces pueden ser más de 170, dependiendo de dónde se tome, qué criterios se tomen para decir que es un país, pero bueno, digamos que en este 10% habita más del 50%, es decir, el 75% de toda la biodiversidad del planeta. Es decir, en el 10% se alberga el 75% de la biodiversidad del planeta. No está, la biodiversidad no está, ¿cómo se dice? Distribuida de manera uniforme en todo el planeta, ¿sale? Entonces, esto es un país megadiverso. Un país en donde se alberga, en conjunto con los otros países megadiversos, el 75% de la biodiversidad de todo el planeta, ¿sale? Entonces, el otro 25% se encuentra en el 90% de los países, ¿no? Bien, y veíamos finalmente este mapa, ¿no? Ahora, les había preguntado, para discutir en esta clase, ¿qué creen que tengan en común viendo este mapa estos países y que que son megadiversos, todos estos son megadiversos? ¿Qué es lo que creen que tengan en común? A ver, los escucho o los leo. No se preocupen, cualquiera de las dos. A ver, un segundito. Ya los checo. Ok. Este es el chat. Aquí está. Bien. La posición geográfica, dice Reina, ok. Ajá. Esa es una, podría ser. Denise, que están cerca del Ecuador. Sí, muy bien. Aquí está. Ludelia, todos están sobre o cerca de la línea del Ecuador. Así es.
Ay, ¿dónde está lo de aquí? Bien. ¿Y qué creen que los haga diferentes de los otros países que no son megadiversos? Porque, por ejemplo, por aquí está el Ecuador, ¿no? Vamos a hacerlo con esto. Más o menos por aquí está el Ecuador, ¿no? Bien. Sí, están cerca de esta línea del Ecuador. Pero pues también Medio Oriente está más cerca que China del Ecuador. También algunos países centroamericanos están más cerca del Ecuador. Y por ejemplo, otros países aquí de Sudamérica podríamos decir que están más cerca que Australia, ¿no? ¿Qué es lo que creen que se diferencian estos países megadiversos de los otros países que no son megadiversos, pero que tienen las mismas características, es decir, que están también cerca del Ecuador? ¿Qué es lo que creen que sea diferente? Y mientras lo escriben, leo a Leonel, dice: los países megadiversos comparten las siguientes características. Posición geográfica, la mayoría se encuentran en zona tropical. Exacto. Pero, por ejemplo, Estados Unidos no es muy tropical que digamos, ¿no? Entonces, ¿qué diferencia Estados Unidos de Rusia, por ejemplo, el resto de Europa o Canadá? Pero que sí hace que el tipo de suelo podría ser una. A ver, déjenme. Leonel, aquí está uno. Y Cirila. Ya está otro. Okay. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué otra cosa creen que sea? Ok, dice Reina: cultura, tamaño, diversidad de paisajes. Denise: orografía. Muy bien, me gustan sus respuestas. A ver, Reina y Denise, ¿no? ¿Dónde está Denise? Aquí está. Bien. Ok, a partir de ahora, muchas gracias por los que han participado voluntariamente. Las preguntas que haga las voy a ir a dirigir hacia personas específicas para que no se queden sin participación, pero todos los demás pueden seguir participando, no se preocupen. Es decir, si le pregunto, no sé, a Azucena algo, diríamos que ella es la que debería de contestar, pero también pueden contestar Denise, Leonel, Karen, todos, ¿sale? Pero a los que yo mencioné diríamos que estarían como pues más obligados a contestar, ¿no? Bien. Pues bueno, ya vimos aquí, ¿no? Mapa. El clima también, sí, el clima influye. Que tienen ecosistemas marinos, sí, también incluye bastante. Influye, perdón, bastante. Cirila y Ludelia. Aquí está. Ludelia, bien. Bien. Diversidad de paisajes, sí. Se me hace que ya tuvieron clase con alguien más y les dijo que que lo hace mega diverso. No es cierto. Bueno, puede que sí, ¿no? Pero muy buenas observaciones y mucho de eso pues influye bastante, ¿no? Bien, vamos a la parte de que México es un país mega diverso. Bien, México tiene más del 10% de todas las especies conocidas de seres vivos terrestres en el mundo, ¿sale? Un solo país tiene más del 10% de todo de todas las especies terrestres en el mundo. ¿Sale? Aquí albergan más del 10% de todas las especies registradas en el mundo. ¿Sale? Y muchas de ellas son endémicas de México. A ver, ¿quién? No. Ya no quién. ¿Quién viene? ¿Quién me falta? Ok. Luis Alberto.
Brenda y Azucena, por favor, díganme qué creen que signifique endémico. Ok, por favor, y lo que ustedes creen, no lo que buscan en internet, lo que ustedes creen, ¿sale? A ver. A ver. Primero Ludelia, que es la que tengo hasta arriba. Adelante. Ay, un segundito. No sé qué dice acá. A ver, Ludelia, adelante, dígame. Oh, ya lo escribió. ¿No? Adelante, Ludelia, dígame. Que se limita a ya sea un ser vivo, un microbio, lo que sea, que se limita a vivir en una sola región. Muy bien. Ok, gracias. A ver, Delia. Denise, adelante, dígame. Su origen está por ejemplo, en una región que pertenece a ahí, que ahí se originó, así viva en algún otro lado la especie, pero ese fue su origen. Ok, bien, gracias. ¿Dónde está Denise? Aquí está. Y creo que Cyril había levantado también la mano, ¿verdad? ¿O quién más había levantado la mano? Ya no me acuerdo. ¿No? ¿Ya no van a levantar la mano? Adelante, sin problemas. A ver, Leonel, adelante. Algo que se localiza o se encuentra siempre en un lugar. Ok, bien, gracias. Bien, nos dice Betsabe, ¿no? Que son nativas del lugar o que están en un lugar determinado. Huicho, alguna enfermedad, ok. A ver, vamos a Betsabe. Huicho, perdón. Ay, es Luis Alberto, ¿verdad? Ok. Azucena. No se preocupen, aunque no lo haya escuchado, pues se los puse aquí en la pregunta. A Luis Alberto ya contestó, ¿no? Por eso se los escribo, porque yo sé que muchas veces no me pueden escuchar, entonces, pues, para que no haya problema, ¿no? Y tampoco excusa de que no me escucharon, ¿sale? Sigo esperando su respuesta, adelante, de Brenda y Azucena, mientras leo al resto de sus compañeros. Reina dice que que son originarios de un lugar, ok. Y Leonel, algo que está presente siempre en un lugar. Ah, ya había contestado, ¿verdad? Y Cirila, son aquellos que habitan en un lugar determinado. Ok, ¿dónde está Cirila? Aquí. Bueno, ok.
pues bueno, no se sintieron en confianza, supongo, para contestar. Aquí les comento, yo no los voy a regañar ni nada. Si una respuesta, cuando les pregunto, no qué creen, sino un concepto como tal, no está bien, sí, pues se les hace la observación, se corrige, pero pues no los voy a regañar. No es mi trabajo regañarlos, es nada más les estoy compartiendo mi conocimiento, ¿no? Pero bueno, entiendo que pues estamos iniciando, pero sí les recomiendo que cuando se les hagan las preguntas, pues contesten, porque es para su participación, ¿sale? Y les había comentado que la participación es importante. Claro, depende de cómo vaya desarrollándose el semestre, pero pues para sus compañeros de segundo y cuarto, el semestre pasado pues sí fue bastante importante la participación, valió un 25%, entonces pues bueno, les encomiendo, ¿no?, que participen. Bien, cuando hablamos de endémicas, especies endémicas, hablamos de especies de seres vivos que de manera natural solo existen en alguna parte determinada, ¿sale? Es decir, ¿qué será? El ajolote mexicano, que todos lo conocemos, ¿no? Este animalito. Ajolote mexicano. Ok, este animalito, que comúnmente se ve de color negro. Sí hay albinos, hay rosados, pero el más común es de color negro. Es endémico del canal, bueno, del lago de Xochimilco. ¿Sale? ¿Qué quiere decir esto? Que este animal se reproduce, vive, crece, hace toda su vida naturalmente solamente en el lago de Xochimilco. Cuando era un lago, ahora pues ya es un canal. Pero bueno, ahí nada más existía. Puede existir ya en otras partes, pero esto de manera artificial, porque el ser humano lo tomó y lo puede llevar, no sé, lo puede traer a Oaxaca a una exposición y reproducirlo en Oaxaca y todo, pero no va a ser de manera natural, ¿sale? Y entonces es un animal endémico de este lugar. También hay animales endémicos de, por ejemplo, de Oaxaca. ¿Qué podría ser un animal endémico de Oaxaca? Híjole. Bueno, ahorita no me viene a la mente alguno en específico, pero hay varias aves, que no, obviamente no son migratorias, aves e insectos que son endémicos de Oaxaca, es decir, que solo existen de manera natural en Oaxaca, en todo el estado de Oaxaca o en una gran parte del estado de Oaxaca o varias partes, pero solamente en Oaxaca de manera natural. En otros estados no, ¿sale? Hay animales o especies endémicas de un solo ecosistema, no sé, endémicas de la selva baja caducifolia, ¿no? Hay animales y plantas y especies endémicas de un solo país, es decir, que solo existen en México de manera natural. Hay animales, plantas, especies que solo existen, que son endémicas de América, por ejemplo, que no existen ni en Europa, ni en Asia, ni en África, solamente son de América, de manera natural, ¿sale? Y aparte hay especies que están en todas partes. Por ejemplo, una especie no endémica del mundo, por ejemplo, es el perro, ¿sale? El perro, de manera, bueno, no es doméstico, ¿verdad? Pero por poner un ejemplo, no es endémico de ningún lado porque pues no existe así como que digamos de manera natural en un solo lado, ¿no? Es demasiado general. Igual, para decir que algo es endémico de América también es un poco dudoso porque ya es un área muy grande, pero bueno, yo será por poner un ejemplo, ¿no?
El jaguar no podemos decir que sea endémico de México, porque existe en México, existe en Centroamérica, existe en Brasil, etcétera, ¿no? Entonces no es endémico de México, pero podríamos decir que sí solo existe de manera natural en América, ¿no? O en la América tropical, por decirlo de alguna manera, ¿no? Bien. O por ejemplo, las aves migratorias, al pues migrar de, no sé, de un lugar bastante frío, vamos a poner, de un lugar bastante frío, por ejemplo, Canadá. Aquí vienen algunos gansos migratorios hasta México, como la mitad de México, en la época de invierno. No se les puede considerar endémicas ni de Canadá, ni de Estados Unidos, ni de México, porque de manera natural pues existen en estos 3 lugares, ¿no? Entonces, pues las aves migratorias no son endémicas de ningún país. ¿Bien? Bien. Entonces, volviendo a la parte de México como un país megadiverso, vemos que aparte de que en un solo país, en solo México, existen más del 10% de todas las especies del mundo terrestres identificadas, muchas de ellas solo existen en México, ¿sale? Entonces, pues es bastante la biodiversidad que hay, ¿sale? Luego, la riqueza biológica podemos ver que no se distribuye uniformemente en el país ni en el mundo, como lo hablamos hace rato, ¿no? Y a estos lugares se les llama hot spots, es decir, puntos rojos o de manera literal, puntos calientes, es decir, donde se concentra mucho más, ¿no? Por ejemplo, puede que en el centro del país, en el norte, o donde hay grandes ciudades, pues ahí no hay mucha biodiversidad, que digamos, ¿no? Solo hay especies que resisten climas con mucho, extremos, en el caso del desierto, o muy fríos en la noche, o con muy poca agua, y muy calurosos en el día. Y que también resisten en inundaciones, o no se acaba su población en el caso de que llueva en el desierto y pues no desaparece la especie. Entonces no son muchas las especies que pueden hacer esto, que pueden llevar este tipo de vida, ¿no? Entonces pues ahí no hay hotspots, y en la ciudad igual no hay muchas especies que puedan convivir con el ser humano, porque pues nosotros como especie modificamos mucho nuestro entorno para poder adecuarlo a nuestra vida, ¿no? Entonces pues tampoco. Pero hay lugares como por ejemplo más que nada el sur de México, la parte no tan urbanizada, que ahí sí se encuentra bastante concentrada la biodiversidad, y también en el ¿cómo se llama? Eje neovolcánico transversal, que pues bueno, si vemos un mapa de México con relieve, a ver si está por aquí. Aquí tenemos un mapa de México con su relieve. Bueno, creo que sí, esto es con relieve. Y aquí hay una cadena montañosa que divide, digamos, a México a la mitad, y se le llama eje neovolcánico transversal porque pues aquí está el Popo, el Ista, varias volcanes activos e inactivos. Ahí color no se ve. Y pues bueno, aquí hay una gran cantidad de especies porque al haber bastantes alturas, no todas las especies pueden vivir a los 100 metros sobre el nivel del mar, no todas a los 1000 metros, y no todas pueden vivir a los 2500 o 3000 metros sobre el nivel del mar. Por cuestiones de clima, es decir, temperatura, humedad, cantidad de oxígeno, etcétera, etcétera. No todas pueden existir en las mismas alturas. Entonces, al ser un lugar montañoso,
una cadena montañosa, existen varias especies dependiendo de la altura, por un lado. Por otro lado, ahorita lo vamos a hablar un poquito más profundamente, pero si vemos aquí hay una región que se llama neotropical y otra neártica, que esta es en el norte, en el sur, ¿no? Y esto tiene que ver con ciertos orígenes de las especies. El caso es que si vemos aquí, se encuentran estas dos regiones en este volcán, en este eje neovolcánico transversal, y entonces las especies que vienen de acá se juntan con las que vienen de acá y entonces pues aumenta la cantidad de especies existentes, ¿no? Y además estas interacciones pueden crear otros tipos, pudieron haber desencadenado otras especiaciones que hizo mucho más rico en biodiversidad, pues este lugar, ¿no? Bien, pero eso ahorita lo vamos a hablar más al rato. Solo era para mencionarlo, ¿no? Que pues no se encuentra de manera uniforme la distribución de la diversidad en México, ¿no? Y finalmente, la mayoría de las comunidades mexicanas tienen una relación directa con la biodiversidad. Un segundo. Con la biodiversidad, ¿sale? Su futuro y economía local están directamente vinculados al uso sostenible de los recursos. Así es, nosotros sabemos que pues muchas de nuestras comunidades están directamente relacionadas con pues con los ecosistemas naturales que hay a nuestro alrededor, ¿no? O sea, sabemos que si salimos un poco de nuestro pueblo, ya llegamos al bosque, a la selva, al bosque de pino, al bosque mesófilo, etcétera, ¿no? Entonces, pues obviamente influye directamente esta biodiversidad en nosotros y además nosotros también influimos en ella. Y entonces el futuro de nuestras comunidades, de nuestra localidad y nuestra economía están directamente vinculados al uso sostenible de estos recursos, ¿sí? Porque más adelante también en otro tema vamos a hablar de los servicios ecosistémicos, pero pues bueno, los ecosistemas nos brindan ciertos servicios como agua, regulación del clima, protección ante el viento, por ejemplo, etcétera, entre otras cosas, nos dan pues estos ecosistemas que están tan cerca, ¿no? Entonces, si estos desaparecen o se ven deteriorados, se ven, ¿cómo se llama? Se ven modificados, pues nos afecta directamente, ¿no? Y bueno, el uso sostenible de estos recursos, de estos ecosistemas biológicos, de estos recursos biológicos de estos ecosistemas, pues tiene que ver mucho con lo que va a pasar con nuestras comunidades, ¿no? Bien. Hasta aquí alguna pregunta, tanto de lo que estamos viendo justo ahorita nuevo y lo que vimos la clase pasada. A ver, un segundo, ya lo voy a escribir y ya los leo. Ok, dice Cirila que todo bien. Bien, a ver, los leo. Así es, Susana sí contestó, bien. Sí, dice que un ejemplo es el ajolote de las endémicas. Uh-huh. Sí tienen un solo hábitat natural, así es. Betsabe, otro ejemplo también es el ave pizarroso. Ok, sí, podría ser. Pizarroso, ¿no? El tapir de Oaxaca, no, el tapir centroamericano, no es endémico de Oaxaca porque también existe en Chiapas y en otras partes de, en otros países también. Es un mamífero muy grande que tiene un hábitat bastante extenso, pero pues sí es
digamos que Oaxaca es parte de la zona en la que vive, ¿no? Ludelia, ¿quiere decir algo? Adelante. Tiene su micrófono abierto. Cuando termines. Ludelia. Creo que se abrió por accidente su micrófono. Lo voy a cerrar, ¿sí? Ya cuando quiera participar. Cuando quiera participar me avisa, por favor. Bueno, vuelve a abrir su micrófono. Ok, bien. Les decía que el tapir, pues no es ¿cómo se dice? Endémico de Oaxaca. Sí existe en otros lugares de manera natural. Pero sí es una especie protegida, ¿no? Está en peligro de extinción. Eso sí, y es muy difícil de localizar en general. Es una especie muy esquiva del ser humano. Y pues bueno, el que que exista en nuestro estado, en nuestras regiones, es un muy buen signo de que nuestros ecosistemas pues van bien, ¿no? Por un lado. Bien. Ok, pues no hay dudas. Ok, bien. Ahora, vamos a hablar de... Un segundito. Ok, gracias. Que México, viendo toda la biodiversidad que existe en nuestro mundo, digamos que es el cuarto país más megadiverso de nuestro planeta, ¿no? Está en el cuarto lugar. A veces varía dependiendo, y puede variar más dependiendo de lo que pase con nuestro país, con nuestras especies y así, pero bueno, en general podemos decir que México es el cuarto país megadiverso, ¿no? Bien, ahí esto está mal escrito. Bueno. ¿Y qué lugar ocupa México respecto a el tipo de vida del que vamos a hablar? Bien. En cuanto a plantas vasculares, México ocupa el quinto lugar, ¿sale? Donde hay de 21,000, bueno, casi 22 a 23,000 especies que existen en México. Bien. El primer lugar, sería Brasil, luego seguiría Colombia, luego China, Indonesia y ya luego está México. En cuanto a mamíferos, somos el tercer lugar con 564 especies, donde pues bueno, le gana solo le gana Brasil, Indonesia, perdón. En aves, pues bueno, ya somos el 11º lugar, ¿sale? Con 1123 o 1150 especies. Esto está, como es una estimación, ¿sale? Depende de algunos criterios, pero bueno, es más o menos la cantidad de especies que existen. En cuanto a reptiles, somos el segundo lugar, con 864 especies, y el único país que tiene más especies es Australia de reptiles. Y en cuanto a anfibios, pues nuevamente somos el quinto lugar, ¿no? Con 376 especies, ¿sale? Bien, donde pues bueno, ya tenemos países que nos doblan la cantidad de anfibios. Obviamente, pues es que son animales bastante tropicales, la verdad. Se necesita bastante humedad para que exista un anfibio en general.
Entonces, pues bueno, Brasil es el primer lugar, seguido de Colombia, seguido de Ecuador, luego Perú, y pues bueno, ya después está México, ¿sale? Bien. Y bueno, en cuanto para hacer ciertas comparaciones con otros países, vemos lo siguiente. Ok. En cuanto a mayor número de especies y endemismos de plantas, México okay. México ocupa, como vemos aquí, el cuarto lugar en número de especies totales, ¿sale? Y en número de especies endémicas que solo existen en México, pues bueno, pasamos al sexto lugar, ¿sale? Y bueno, aquí ya vemos quiénes van por arriba de nosotros en cantidad de especies, tanto endémicas como en especies totales, ¿no? Y quiénes van por detrás de nosotros. Ahora, aquí tenemos un mapa de la biodiversidad de especies de plantas vasculares en nuestro planeta. Y pues bueno, aquí podemos ver en este mapa. Por un lado vemos estos colores que van del casi blanco, desde un crema muy clarito, hasta el rojo, ¿no? Y aquí vemos que los lugares más claros tienen menos de 100 especies por cada 10.000 kilómetros cúbicos, ¿no? No, perdón, cuadrados, ¿sale? De plantas vasculares, ¿sale? Pasando por este color morado, que son de 3.000 a 4.000 especies por cada 10.000 kilómetros cuadrados, hasta llegar al rojo más intenso, donde son más de 5.000 especies por cada 10 kilómetros cuadrados, ¿sale? Y entonces pues vemos aquí, ¿no? Que tenemos estos, ahí no se ve nada. Estos lugares con mayor cantidad de plantas vasculares. Y México estaría como por acá, ¿no? Sería este color en el sur de México. Si nos damos cuenta, Oaxaca y Chiapas están en este color rojo claro. Y bueno, tenemos aquí hasta Asia algunos lugares y solo tenemos en Asia y en América estos puntos rojos, ¿no? Bien, y pues también vemos que lugares con muy fríos o con desiertos grandes pues tienen la menor cantidad de plantas vasculares, ¿no? Estos son desiertos, esto creo que es un lugar bastante frío, igual aquí, igual obviamente Rusia, Canadá, y pues aquí se encuentran los grandes desiertos, ¿no? Y a pesar de eso, en México hay un desierto bastante grande, tal vez no tan extenso como acá, pero sí es pues un desierto, y aún así pues lo más bajo que tiene México en cuanto a plantas vasculares podría ser pues bueno, aquí en la península sí tenemos de 500 a 1000 especies por cada 10 kilómetros cuadrados, pero nada más es un lugar muy pequeño, y ya de ahí pues ya hay lugares de 1000 a 1500 en adelante por cada 10 de especies por cada 10 kilómetros cuadrados, ¿no? Y pues vemos que están, si vemos acá, dice, nos refiere a la temperatura de la superficie en el océano. Aquí el lugar más oscuro es donde la temperatura es de más de 29 grados Celsius, y aquí en este gris claro más de 27 grados Celsius, ¿no? Y nos damos cuenta que donde están los lugares donde hay más cantidad, acumulación de especies de plantas vasculares por cada 10 kilómetros cuadrados, 10.000, perdón, kilómetros cuadrados, pues son aquí en los trópicos, ¿no? Y se acercan bastante los lugares cálidos con la cantidad de plantas. Bien. Un segundito.
No. Bien. Ahora, en cuanto a porcentaje de especies de plantas endémicas en México, bien, en el caso de las no lineáceas, que son estas, son estas plantas, aquí también se ven, aquí no las tengo, pero son estas plantas, como las patas de elefante, ¿sale? Estas plantas que también se les conoce también como rosetófilos, son estas plantitas que tienen así como muchas hojas planas y pues acumuladas, ¿no? En el caso de estas plantas, el 65% de las especies que son en México son endémicas, es decir, más de la mitad. Y el resto, pues, también existen en otros países. En el caso de las cactáceas, bueno, sí, aquí está una no lineácea, no la vi bien. En el caso de las cactáceas, que son estas plantas, pues, que parecen cactus, son estas plantas carnosas que carecen de hojas, sino que, pues, como tal, pues, han evolucionado para ser carnosas para acumular ahí pues el agua, porque viven en los desiertos, bueno, en lugares con muy poca agua, muy poco húmedos. El 79% de las especies son endémicas, es decir, casi son menos de un cuarto de las especies de las cactáceas no son endémicas de México, ¿no? Y eso entre las cactáceas incluimos a los nopales, ¿no? Y a los otros cactus. En cuanto a los piños, el 44% son endémicas y el 56% no son endémicas de México. Es decir, casi la mitad de los pinos que existen en México solo existen en México. Y bueno, podríamos decir, pues no es tanto, ¿no? Aquí ya son menos de la mitad, pero tomemos en cuenta que los pinos, las plantas con piña, no solo existen, no son de lugares tropicales, ¿sale? No son de lugares muy tropicales, sino que son de lugares más fríos. Tenemos toda la extensión de Canadá, Estados Unidos y otras partes en Europa y en Asia, y aún así casi la mitad de todas las especies que existen en toda esta parte, y supongo que también en esta parte, solo existen en México, ¿sale? O sea, es una gran cantidad. Y luego las agaváceas, que son parecidas en cuanto a la carnosidad de su hoja, pero que tienen pues forma de agave. Aquí vemos. Vamos a acercarnos. Estas son las agaváceas, donde tenemos el mezcal, el tequila, etcétera. Más de la mitad, el 67% de las especies son endémicas también de México, ¿sale? Entonces hay una súper gran cantidad de plantas endémicas en México, ¿no? Y que además pues tienen varias utilidades y bastantes significados culturales en nuestro país, ¿no? Bien. Ahora, de los 5 países con mayor biodiversidad en cuanto a grupos de vertebrados, México ocupa un muy buen lugar, ¿no? Ok, ¿quién falta de participar? Ok, Brenda, sigue aquí Brenda. No está. Bueno. Brenda no. ¿Quién más? Elisur, ¿me puede dar su nombre completo, por favor?
Ok, gracias. Natalia, Graciela y Elisur. ¿Qué les iba a preguntar? Sí. Ok, Natalia, Graciela y Elisur, díganme por favor, ¿qué es un vertebrado? Ya saben, los demás pues también pueden contestar, también pueden no contestar, no hay problema. Pero en especial quiero que contesten, ¿no? Natalia, Graciela y Elisur. Ok. Ludelia, adelante, en lo que contestan el resto de sus compañeros. La escucho, Ludelia. ¿Es cualquier animal o ser vivo que tenga un esqueleto interno? Muy bien, sí, gracias. Bien, ¿dónde está Ludelia? Nos dice Leonel, los que tienen huesos, ¿sí? Los que tienen huesos. Elisur, un vertebrado es aquel animal que está dotado de una columna vertebral. Muy bien, Elisur, ¿sí? Así es, ese es algo, ya más, ¿cómo podría decirse más? Específico, así es. Pero pues sí, tienen huesos. Animales con el espina dorsal, sí, muy bien, gracias, Graciela. Así es. Igual eso es más específico. O que Betsabe, no, a ver, Denise, un jaguar, por ejemplo, sí, gracias, Denise. Que tiene una espiral dorsal o que tenga huesos, dice Betsabe, ok. Así es. Y Cirila son animales que tienen espina dorsal o columna vertebral, así es. ¿Cómo está Cirila? Belém dice que son los que tienen esqueleto y además eso los diferencia de los animales que no lo son, así es. Ay, ¿dónde está Belém? No la había notado, qué bárbaro. Belém. Ok, bien, gracias. Reina nos dice que tienen huesos, columna vertebral, así es. Rápido. Ay, qué bárbaro. Ay, qué bárbaro. Tú sí eres bien. Ludelia, cerré su micrófono, lo había dejado abierto, pero si quiere volver a decir algo, levante la mano y le doy la palabra, gracias. O encienda su micrófono. Belém. Ajá. Xochitl, los vertebrados son un subfilo muy diverso de cordados que comprende a los animales con espina dorsal o columna vertebral compuesta de vértebras. Ajá. Y incluye unas 72.327 especies actuales. ¿Así es? ¿Dónde está Xochitl? Ok. Y Abigail son animales con espina dorsal y columna vertebral, ejemplo, el ser humano. Ok. Muy bien, gracias. Bien, disculpen, antes de continuar, voy a pasar lista de los que a los que tengo anotados, que están presentes en la clase. Si no escuchan su nombre, por favor, díganmelo para que los anote, ¿sale? Están Leonel Vargas, está Denise, está Betsabe, Reina, Xochitl Díaz, Cirila González, está Ludelia, Luis Alberto Velasco, Brenda Mendoza, Elisur Vargas, Azucena, Karen Natalia, Graciela, Belém y Abigail.
¿Alguien me falta? Bueno, lo que me responden dice, y Xochitl dice, un vertebrado es un animal que tiene un esqueleto con columna vertebral y cráneo y cuyo sistema nervioso central está formado por la médula espinal y el encéfalo. Así es. A ver, ¿quién me puede dar 2 ejemplos de invertebrados? A ver, Cirila, adelante. Invertebrados, no vertebrados, invertebrados. De los invertebrados podría ser un gusano, Sí. una lombriz también. Así es, muchas gracias. Ok. Bien, dice Susana, perro. No, el perro sí tiene columna vertebral. Denise, serpiente, lombriz. La lombriz no tiene columna, entonces sí es un invertebrado, pero la serpiente sí es un vertebrado. A pesar de que no tiene ni brazos ni piernas, la serpiente sí tiene columna vertebral y tiene huesos. Uh-huh. Y aquí lo podemos ver, ¿sale? Todos estos son esqueletos de serpientes y podemos ver aquí su columna vertebral. A diferencia de las lombrices, que es así, no tienen ningún esqueleto. ¿Sale? Bien. Azucena dice gusanos y Abigail, gusanos y arañas. Así es, las arañas tampoco tienen esqueleto. Tienen algo que se llama exoesqueleto, que es como una cubierta rígida fuera de su cuerpo, pero pues eso hace que los animales o tienen si tienen exoesqueleto, no tienen esqueleto, no son vertebrados, ¿sale? Entonces está bien. Graciela Lombriz dice Betsabe, invertebrados como un molusco, así es. Leonel Mariposa, así es, también tiene exoesqueleto. Bueno, sí, creo que sí. Denise, insectos, así es, ese, muy bien. Leonel, mariposa, bien. Belén, medusas, corales, así es. Azucena, la mayoría de los que se arrastran. Bueno, podría decirse que sí, muchos insectos se arrastran, pero por ejemplo, si hablamos de las lagartijas, que también se arrastran, bueno, pero son con sus patas, ellos sí tienen exoesqueleto, exoesqueleto, sí tienen esqueletos, sí son vertebrados. Pero bueno, por ejemplo, los gusanos, los caracoles, las babosas y y algunos insectos, pues no son vertebrados. Los nemados, sí. Gusanos, hormigas también, no son vertebrados, son invertebrados, muy bien. Mariposas, bien. Nemátodos, exacto, que son un tipo de gusanos. Los camarones o cangrejos, así es, tampoco son vertebrados, ellos tienen exoesqueleto, entonces son invertebrados. Camarones, gusanos, los pulpos también son invertebrados, por eso son tan flexibles. Su cuerpo está pues formado por muchos músculos y por eso pueden tomar algunas formas bastante particulares. Y por eso se escapan mucho de los acuarios, porque pues pueden caber por hoyitos muy pequeños y huir. Además de que son muy inteligentes. Las estrellas de mar también son invertebrados. Los moluscos, sí. Los medusas tampoco son vertebrados, es decir, sí son invertebrados, muy bien. Y los insectos como el insecto palo, la hormiga, la cucaracha. Muy bien, muchas gracias. Perfecto, sí. Entonces, muy bien que distingan entre
vertebrados e invertebrados. Ahorita fueron varios, entonces ahorita les pongo sus puntos de participación. Gracias. Bien, entonces bueno, regresando al tema, ¿no? En cuanto al número de especies y endemismos de grupos de vertebrados, es decir, mamíferos, aves, reptiles y anfibios, estos son vertebrados, México, en cuanto al número de especies, ocupa el cuarto lugar, ¿sale? Tiene alrededor de unas 2.500 especies, ¿sale? Y lo que menos tiene son anfibios, seguido por mamíferos, después reptiles y luego aves. A pesar de que México es el segundo lugar en con más especies de reptiles, aún así tiene más especies de aves, solo que estas aves son más numerosas en otros países, ¿sale? Y en cuanto a especies endémicas, México pasa del cuarto lugar al tercer lugar, ¿sale? A pesar de que puede que no tenga tantas especies como Brasil, por ejemplo, o Colombia, sí tiene especies que solo viven en México. Y vemos aquí que Brasil y Colombia pasan a cuarto y quinto lugar, ¿sale? E Indonesia y Australia pasan a especies endémicas, ¿no? A lugares más altos. Pero bueno, y en cuanto a especies endémicas, lo que menos tenemos de especies endémicas ya vemos que son las aves, de ahí los mamíferos, luego los anfibios, y finalmente lo que tenemos más son los reptiles, ¿sale? Bien. Después, en cuanto a especies y endemismos de puros reptiles, que son estos animales que son cordados, que tienen, es decir, vertebrados, que tienen columna vertebral y que tienen escamas, esos son los reptiles, es decir, como tortugas, lagartijas, serpientes. México ocupa en cantidad de número de especies el segundo lugar, como lo vimos, ¿no? Y también en especies endémicas ocupa el segundo lugar, ¿sale? No compartimos muchas especies con otros países, solo existen en México. Y bueno, vamos a hablar también de las tortugas marinas. Las tortugas, como vimos, pues son reptiles. Y México es un lugar bastante particular donde 7 de las 8 especies que existen en el mundo de las tortugas marinas, es decir, existen 8 especies de tortugas marinas y 7 de ellas desovan en México, ¿sale? Entonces, bueno, eso por un lado. Casi todas las tortugas marinas vienen a poner sus huevos a México. Eso es bastante importante, ¿no? Y segundo lugar, algo muy importante e interesante de las tortugas marinas es que ellas solo ponen huevos en el lugar en el que nacieron, ¿sale? Es decir, si nos vamos, bueno, aquí, bueno, no, acá que, a esta parte. Bien, usemos este morado. Digamos, la especie de la tortuga verde, que está... ¿cuál es la verde? Chelonia midas, ¿sale? Es amarilla, que desova en esta parte de México, en el Golfo y en la península, ¿sale? Esta especie existe aquí, prácticamente aquí, ¿no? Viene a desovar acá. Y también desova en parte del Mediterráneo, en Europa. Si han visto Buscando a Nemo o, ¿cómo se llama la otra película de tortugas marinas? A ver, déjenme ver. ¿Cómo se
llama? Ah, Sammy. Sammy es una muy buena película, aunque parece, pues sí, es infantil. Sí, les voy a pasar el documento. De hecho, creo que ya se los compartí. Se los voy a volver a mandar. Un segundito, a ver, déjenme todo esto. Le pongo. Continuamos. Sí. Bueno, esta película, Sammy, les digo, a pesar de que parece pues bastante, pues, es comercial, es una película para niños, tiene muchos datos bastante buenos de cómo es el comportamiento real de este tipo de tortugas. La tortuga verde, esta es una tortuga laúd, por cierto. Es la tortuga más grande que existe en el mundo. Pero bueno, si han visto esta película o pues Buscando a Nemo, no es muy buena para hablar de datos reales de las tortugas, pero bueno, esta me parece que es una tortuga verde también. Ahorita vemos cómo es la tortuga laúd. Bueno, esta tortuga verde pues tiene si vemos, viajan por corrientes y tienen pues sus propios movimientos, ¿no? Es decir, si sabemos, las tortugas marinas pues van viajando, tienen sus rutas, van para acá, van para allá, etcétera, ¿no? Igual esta va para acá, va para allá, etcétera. Bien, pero digamos, la tortuga A nació aquí, en la península de Yucatán, ¿no? Si sabemos cómo nacen las tortugas marinas, pues nacen y directamente van al mar y empiezan su recorrido, ¿no? Empiezan a nadar, van comiendo, crecen. Y después de unos... ¿cuántos años eran? Creo que ya maduran a los 15 años, más o menos. Regresan otra vez al lugar en el que nacieron para reproducirse, poner sus huevos e irse otra vez, ¿no? Entonces, las tortugas marinas solamente regresan al lugar en el que nacieron. No van a ir, aunque les quedara más cerca de su viaje para reproducirse, a estas tortugas, en este momento, el mar Mediterráneo, las costas del mar Mediterráneo, ellas no van a ir acá. Si esta tortuga nació aquí en México, va a regresar a México. Lo mismo pasa con las tortugas que nacen. La tortuga B, ahí está, el color no se ve. Con la tortuga B, que nació aquí en, no sé, en la costa de Italia, ella va a hacer su recorrido, va a ir por aquí, por allá, no sé, no me acuerdo bien de sus rutas, pero el momento de que se vaya a reproducir, va a regresar aquí. Y no sé, si digamos en algún momento le queda más cerca la costa de México, no va a venir a reproducirse acá, se va a ir a reproducir hasta otra vez la costa de Italia, ¿sabes? Entonces, si no tenemos cuidado con las rutas y de los lugares de desove de las tortugas, estas, porque se estresan muy fácil, dejan de venir a México, dejan de venir a desovar y entonces se dejan de reproducir. ¿Sale? Y bueno, las tortugas marinas son parte de la cadena alimenticia, son parte de la biodiversidad y son animales pues bastante importantes, ¿no? Entonces, bueno, eso es algo bastante interesante de ellas. Ellas tienen sus propias rutas que a lo largo de miles de millones de años sabemos que había una especie inicial de tortuga marina en la época de los dinosaurios. Las tortugas marinas y los cocodrilos y los tiburones son las especies que han estado desde hace millones de años existiendo en el planeta, y han tenido muy pocas modificaciones en su especie, a diferencia de los mamíferos, por ejemplo. Es decir, que han podido sobrevivir con las características que tienen en el mundo durante millones de años. Y entonces, durante todo ese tiempo, ellas han tenido sus propias rutas, se guían por campos magnéticos, etcétera, por instinto. Y pues bueno, hacen sus
sus rutas. Se han hecho varios experimentos, ¿no? Con ellas. Entonces son animales bastante magníficos, bastante interesantes, que pues también pues es moralmente y para la supervivencia del propio ser humano deben de pues deben de ser cuidadas, ¿no? Bien. Y bueno, nada más para comentarles de la tortuga laúd. Es tortuga grandota. También se les conoce como caguamas. Y pues son las únicas tortugas de clima más frío. Mientras que la mayoría de las tortugas, como vemos, se concentran aquí en las partes más tropicales. La tortuga laúd, y bueno, la golfina también, pero la laúd llega más al norte. Y las rutas de las tortugas laúd suelen ser de lugares mucho más fríos. Por aquí, todo por acá. Son estas tortugas que solamente se alimentan de medusas, por eso se suelen morir por culpa de las bolsas de plástico, porque pues ellas no distinguen entre una y otra y se ahogan con ellas. Además, comer plástico pues no es bueno para ningún ser vivo. Y además, en cuanto a la forma en la que viven, las tortugas verdes, todas las demás tortugas pues sabemos que dependen como reptiles del calor de su ambiente, ¿no? Ellos no tienen una regulación corporal como nosotros los humanos o los mamíferos, que sin necesidad de sol pues podemos mantener cierto calor, ¿no? A base de nuestro metabolismo. Los reptiles no pueden hacer eso. Pero algo pasa con las tortugas laúd, que ellas sí tienen un sistema de termorregulación interna que hace que puedan vivir en esas aguas tan frías y casi congeladas y pues sigan existiendo, ¿no? Y bueno, ellas son las únicas tortugas marinas que pueden hacer que tienen este tipo de circulación. Por eso cuando están en tierra, si vemos aquí, se ve de color rojo. Bueno, ojalá sí se pueda ver un poco, pero se ve de color rojo. Y no es que estén lastimadas, no es que les pase algo malo, sino que es la misma circulación sanguínea que tienen ellas, donde pues se ve que va pasando la sangre aquí, por eso se ve de color rojo aquí. ¿Sale? Bien. Bueno, eso para que quede como dato, ¿no? Bien. Entonces, bueno, esto en cuanto a las especies de reptiles en México, ¿no? Incluyendo a casi todas las especies de tortugas marinas que existen. Creo que hay una solamente que está nada más en Australia y que no llega a México, pero las otras sí. Bien. En cuanto a especies y endemismos de anfibios, tenemos que en número de especies, México es el 4º lugar. Y en cuanto a especies endémicas, pues ya pasa al 5º lugar, ¿no? Porque, pues bueno, China, Madagascar, Brasil y Colombia, pues son lugares mucho más tropicales y da lugar a que estos organismos, pues sean más, se diversifiquen más, ¿no? Ahora, ¿qué es un reptil? Un reptil es parecido, están bastante emparentados, perdón, un anfibio, disculpen, un anfibio. ¿Qué es un anfibio? Es un animal bastante emparentado con los reptiles, igual son de sangre fría, su termorregulación, la regulación corporal de la temperatura depende mucho del ambiente, pero a diferencia de los reptiles, y además pues son vertebrados, ellos también tienen columna vertebral, tienen huesos. A diferencia de los reptiles, ellos no tienen escamas, ¿sale? Ellos respiran tanto por los pulmones como por la piel. Algunos respiran por algunas branquias, etc. Y además ellos tienen este proceso llamado metamorfosis, donde pasan de una forma u otra después del huevo hasta llegar a una forma adulta final. Es decir, no es como los reptiles que la tortuga, a ver dónde está, Paint. La tortuga nace de esta forma y cuando crece adulta sigue siendo de esta forma, ¿sale? Igual la lagartija nace de esta forma y cuando crece
termina de esta forma. No, los anfibios nacen de esta forma, pasan a esta forma y luego su forma final, digamos, de adulto es esta forma, ¿sale? Tiene diferentes estadios. No sé por qué dice de la tortuga, porque no hay metamorfosis de la tortuga, pero sí de los anfibios. Aquí fácilmente, ¿no? Con las ranas. Huevo, larva, renacuajo. Al renacuajo le empiezan a salir patitas hasta el momento en el que ya pierden la cola, es decir, como que se va consumiendo y se transforma ya en la forma final, ¿sale? Lo mismo pasa, esto pues con los tipos de, como las ranas y sapos, en cuanto a las salamandras, pues bueno, ellas se ven así. Y en el caso del ajolote, aquí se ven sus agallas, que las tienen externas y luego pues ya dejan de tener agallas y se ven así. Es una salamandra. Y en el caso de los ajolotes, como se ve en esta imagen, los ajolotes nacen, van con sus agallas y todo eso, pero en lugar de llegar a la forma final de la salamandra, los ajolotes conservan sus agallas y en este momento se reproducen, ¿sale? Ellos jamás pierden las agallas, digamos que terminan, ay, un momentito. Su forma final no es como la de las salamandras, ¿sale? Y bueno, ese es el ciclo de vida de estos, ¿no? Bien, un segundito, jóvenes, permítanme. Bien. Ok. Mamíferos. Sí, ya nos faltan 3. Bien. Y bueno, en eso se diferencian los anfibios de los reptiles, ¿no? Ahora, hablando de los mamíferos. Los mamíferos ya son estos animales donde pues no respiran por la piel, respiran con los pulmones. Son muchas veces tienen pelo, pero no todos. Y pues se caracterizan por tener glándulas mamarias y ser vivíparos, es decir, que nacen del útero, ¿no? No nacen de un huevo. Y bueno, también es esta parte importante, ¿no? Los anfibios y los reptiles, pues, nacen del huevo, ya sea, bueno, nacen de huevo. Los huevos de los anfibios son, viscosos, no tienen cascarón, pero los de reptil sí tienen cascarón, ¿sale? Hay algunas especies de serpientes que, a simple vista podrían decir que son vivíparos porque vemos como la serpiente va teniendo a las serpientes pequeñas como si fuera un mamífero, pero en realidad los huevos los albergan dentro de su cuerpo, ahí los incuban y después nacen y pues nacen, o sea, el huevo eclosiona dentro del cuerpo de la serpiente y ya después sale la pura serpiente, ¿no? La cría. Estas son algunas adaptaciones evolutivas que han tenido algunas especies para asegurar una mayor ¿cómo se dice? Efectividad en la supervivencia de sus crías, ¿no? Pero bueno, eso es aparte, ¿no? Algunas serpientes y creo que también algunos lagartijas hacen eso. Bien. Ahora, volviendo a los mamíferos, ellos en ningún momento nacemos de algún huevo, a pesar de que al óvulo se le llame huevo, pues no es no es un huevo. Y además, pues, tienen glándulas mamarias, ¿sale? Se puede amamantar a la cría. Ok, ese es un mamífero. En el caso de los mamíferos acuáticos, por ejemplo, los cetáceos, que solamente viven en el agua, pues bueno, también tienen glándulas mamarias, secretan leche para alimentar a sus crías, solo que pues bueno, es diferente
la forma en la que amamantan sus crías, ¿no? Ellos, la leche de estos animales es más espesa para que pues no se disuelva en el agua y pues ya cuando la cría necesita tomar leche, estimula a la mamá, es decir, a veces le da como golpes ahí donde tiene, empujoncitos, en donde tiene las glándulas mamarias y entonces eso hace que el cuerpo de la madre reaccione y empieza a segregar leche que se mantiene hace que se segregue la leche aquí podemos verlo, aquí está mejor la imagen, y pues bueno, la cría va bebiendo leche, ¿no? Qué malas imágenes. Bueno, aquí se ve, ¿no? Es aquí más espesa que el agua y la cría lo va tomando. Si vemos aquí no hay ninguna glándula mamaria como en el caso de los mamíferos terrestres, pero sí hay secreción de leche. Bien, bueno, eso pues para aclarar que es un mamífero, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con los mamíferos? Bien, pues bueno, en cuanto a la cantidad del número de especies de mamíferos en México, México ocupa el 5º lugar, con un poco menos de 460 especies, digamos unas 450 especies de mamíferos, pero siendo endémicas pasas al 3er lugar, ¿sale? Que solamente existen en México, son más o menos un poco menos de 150 especies, digamos unas 140 especies, ¿sale? Que solo existen en México. Y pues si vemos, México pasó de aquí los países son bastante diferentes. Si vemos aquí en el número de especies, Brasil, Indonesia, China, Colombia y México son los países que tienen más cantidad de especies de mamíferos. Pero en cuanto a endémicas, Australia, Indonesia y Filipinas entran en el mapa. Indonesia sería, perdón, aquí. Pero entran Australia y Filipinas y salen Colombia y China, ¿sale? Entonces, bueno. Ahora, en cuanto a países megadiversos con especies y endemismos de aves, ya nos faltan otras dos diapositivas, tenemos esto. Bueno, aves. Aves, ¿cuáles son? Igual son vertebrados, tienen plumas, y tienen alas, alas y pico, ¿sale? Entonces, además ellos también ponen huevos. Pues bueno, eso es básicamente un ave, ¿no? Estos animalitos con plumas, con 2 patas, con alas y que tienen pico, ¿sale? Bien, en cuanto a número de especies, México, pues bueno, vimos que ocupa el 11º lugar en número de especies. Lo rebasan Colombia, Perú, Brasil, Ecuador, Indonesia, Venezuela, India, Bolivia, China, República Democrática del Congo y Kenia, ¿sale? Muchos países de Latinoamérica, algunos de Asia y algunos de África. Pero en cuanto a especies endémicas, ¿qué pasa? Pues pasamos hasta el 6º lugar, ¿sale? Entonces, que solo viven en México, México está entre los primeros lugares, ¿no? Y ahí solo lo rebasan Indonesia, Australia, Brasil, Filipinas y Colombia, ¿sale? Ahora, en cuanto a la especie de... Un segundo. El ornitorrinco es un mamífero. A ver, los leo primero, disculpen, no los había listo. Bueno, decía Xochitl que las pulgas y las abejas son invertebrados. Así es. Las tortugas ninja. Bueno, ellas no son marinas, por un lado. Creo que son, hablando de la especie de las tortugas ninjas, creo que son las tortugas japonesas que se venden en las tiendas de mascota. Abigail dice, habla de que viven más de 100 años y bajan muchos kilómetros. Depende de la especie. No todas viven más de 100 años. Creo que, bueno, la verdad no sé cuánto viven las marinas, no estoy segura. Pero
tortugas más longevas en general son las tortugas terrestres que viven en la isla de los Galápagos. No sé si... un segundito. Pero sí, también son muy longevas las tortugas marinas en general, ¿no? Estas son las terrestres. Y las de las Galápagos son estas. ¿Sale? Estas enormes. Bien. Ciri, ¿le quería decir usted algo? Adelante. Había levantado. No, es que quería preguntarle cuántas especies de aves dijo que habitan en México. Que habitan, es un estimado de, déjeme, voy aquí, no tengo el dato en la mente, entre unas 1123 a 1150 especies que se estén registradas. ¿Sale? Unas menos de 1200. Gracias. Sí. Usted, pero sí viajan muchos kilómetros. Y pues sí, aún así son bastante longevas. En general los reptiles son bastante longevos. Y sí, desde que nacen saben a dónde dirigirse. En general creo que los mamíferos no sabemos mucho de qué onda con nuestra vida, pero sí. Y bueno, ¿cómo se llaman esas tortugas? ¿Cuáles tortugas? ¿Las negras? Las tortugas que decía que tienen un sistema de termorregulación, es que no escuché bien cómo dijo que se llaman esas tortugas. Bien, su nombre común es tortuga, lo voy a escribir, laúd, o también conocidas como caguamas, son las que comúnmente les dicen caguamas. Y les decía, son las tortugas más grandes que existen, marinas. Y un ornitorrinco. Los ornitorrincos son mamíferos. Sí tienen patas de pato, como los aves, y pico de pato, pero son mamíferos porque ellos también producen leche. Entonces son mamíferos y es interesante el caso de los ornitorrincos porque ellos no tienen glándulas, bueno, sí tienen sus glándulas mamarias, es decir, que producen leche, pero no como los mamíferos que tienen los pezones, por ejemplo, ¿no? O incluso como las ballenas, sino que lo que ellos hacen es sudar leche. No sé si llegaron a ver alguna vez este programa, caricatura llamado Phineas y Ferb. Los mamíferos, no se preocupe, Abigail. De todos modos está grabando la clase, por lo que se haya perdido, para que lo pueda consultar. Les decía que los ornitorrincos sudan leche para alimentar a sus crías. Se cree que son como el eslabón perdido de entre las aves y los mamíferos. Porque además también ponen huevos. No nacen de manera vivípara, pero porque ponen huevos. Pero aún así, pues al producir leche ya se le considera mamífero. ¿Sale? A falta de otro lugar en donde clasificarlos. Sí, déjenme ver. Según yo son mamíferos. A ver. ¿Dónde está? Reino Animalia. Sí, está en la clase Mammalia. Sí, por la leche más que nada. Y además tienen pelo. Y además, otra parte interesante es que producen veneno. Tienen un espolón. Me parece que solo los machos. Pero tienen veneno. Y dicen que duele mucho el veneno de un ornitorrinco. Creo que no te mata, pero sí te produce muchos días de fiebre, etcétera. Y además el antídoto es muy difícil de encontrar porque hay como 17 tipos de veneno dependiendo del ornitorrinco que hay. ¿Sale? Entonces son animales bastante interesantes.
Bien, y pues es venenoso. Es el único mamífero venenoso que existe. Los demás pues son reptiles. Bien. Y finalmente vamos con las especies de vertebrados endémicos en México. En cuanto a mamíferos, el 29% de todas las especies son endémicas, es decir, un poco más de un cuarto, más o menos casi un tercio de las especies son endémicas. Aquí tenemos una tusa, peces dulceacuícolas, es decir, peces que existen en agua dulce. El 32% son endémicos, es decir, casi un tercio de las especies. En cuanto a los reptiles, un poquito más de la mitad son endémicos. En cuanto a las aves, solo el 11% son endémicos. Aún así, aunque solo el 11% sean endémicos, ocupamos el sexto lugar, hay que reconocerlo. Y pues bueno, esto más que nada porque pues también las aves se mueven mucho. Al volar pues hay muchas aves migratorias, entonces bueno, esto hace que no haya muchas aves endémicas y aún así el 11%, les digo, son endémicos. Y finalmente de los anfibios, el 60%, más de la mitad, son endémicos, ¿sale? Y aquí tenemos una de las salamandras. Esta creo que es una Pseudooricea, no sé qué, leprosa tal vez. Ese es el nombre científico, ¿sale? Y bueno, este es un conocido como guppy, que están emparentados con los peces beta, estos peces con una cola larga. Que muchas veces pues los venden en las tiendas de mascotas, ¿sale? Estos. Y pues también son bastante agresivos con los demás, por eso se les tiene solitos. Con las hembras no, pero los peces beta machos son los que son más coloridos. En general, en el mundo animal silvestre, los machos suelen ser los que son más coloridos, más vistosos para atraer a las hembras, ¿no? Por lo menos en los peces y en los en las aves se ve mucho, ¿sale? Ya sea, les digo, por la forma del propio animal o en los rituales que llevan a cabo, ¿no? A la hora del apareamiento. Bien, pues ya quedan 5 minutos para que termine la clase. En la próxima clase ya vamos a ver las razones, ¿cómo se llama? Bueno, no. Aquí arriba vimos por qué México, las razones de que México sea un país megadiverso, es decir, las especies que hacen a México un país megadiverso. Ahora vamos a ver en general las situaciones que hacen que México sea un país megadiverso. ¿Qué es lo que ha propiciado que México sea un país megadiverso? ¿Sale? Y pues bueno, es lo que vamos a ver en la próxima clase, el próximo sábado.